patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, de la selva te sale el ruido, y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Atención. Saludar. Ya. Por escolta a la izquierda. ¡Yo! Licenciado Leonardo García Camarena, subsecretario de Asuntos del Interior, representantes personales del gobernador local, el licenciado representantes y del Poder Legislativo, don Héctor, muchas gracias por estar con nosotros. Compañeras, compañeros, regidores, señores presidentes municipales, amigos todos, son bastantes los que vienen para enunciar a uno en uno. Les agradezco de veras el cálido apoyo que nos están brindando el día de hoy. De su lienzo, de propuestas reales, benéficas, de atención a la población y en sus necesidades. Atender demandas que fueron complicadas casi de inmediato, pero sobre todo en el estricto orden de mantener la congruencia de crecimiento en todo este bello municipio. Ámbitos que nos caracteriza como ciudadanos activos y responsables. El año 2010, fecha tan importante para todo México, por la celebración del bicentenario del inicio del movimiento de la independencia nacional y centenario de la Revolución Mexicana. Estamos a punto de concluir con la esperanza de que el año 2011 nos origine mayores logros social, salud, educación, obra, beneficios para todos sin distingo alguno. Reconozco y aplaudo la completa disponibilidad del Pleno Municipal por haber logrado los acuerdos por unanimidad que dieron los resultados positivos con el apoyo solidario de confianza y respeto entre las partes, que mantuvimos el firme y único propósito de ser justos con las decisiones tomadas y sin distingo de colores, ver únicamente por nuestra gente y su beneficio, manteniendo así la escala de crecimiento y la visión de hacer más con menos. Les agradezco y les pido un fuerte aplauso para todo mi equipo de regidores. A los principales diarios de circulación nacional y local, y que pese a todo esto
logramos resarcir y trabajar en obras importantes para generar una vida mejor para nuestros ciudadanos ocotepenses. Nuestra actitud positiva a principios del año, los números no fueron alentadores para muchos, no resultaban ser congruentes con la demanda ciudadana de crecimiento en todos los sectores y por la consecuencia que arrojaba el resultado negativo, con pocas esperanzas de desarrollo municipal y ni siquiera por lo más elemental. Logramos en un año hacer de lo imposible lo posible. Demostramos con el Premio Nacional del Buen Gobierno 2010 que estamos haciendo las cosas bien, con 39 parámetros calificados en verde, con lo que demostramos la continuidad, el respeto del legado de otras administraciones, y agradezco y comparto ese premio a todo mi equipo de trabajo por su gran esfuerzo que han hecho por sacar esto adelante. De 6 meses me dediqué estrictamente a buscar recursos monetarios, a gestionar obras tanto en las instancias estatales como federales, a seguir un objetivo de compromiso con mi gente, y logramos resultados muy favorables para Cocotepec y sus delegaciones en la obra social y patrimonio municipal. Con la responsabilidad y compromiso con el municipio de convertir una debilidad en fuerza, me di a la tarea de sensibilizar, actuar y convencer a funcionarios públicos federales y estatales en la Ciudad de México y en la capital del estado, presidente de la República a través de sus secretarías, y entendí que valdría la pena redoblar el esfuerzo en la gestión y en la búsqueda de soluciones generales a partir de tocar tantas puertas. Hoy hemos materializado proyectos que van ligados con el desarrollo social, el esparcimiento humano, teniendo en cuenta que cada uno de los sectores vulnerables y no vulnerables, convirtiéndolos en requerimientos básicos en grandes satisfacciones.